Buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a trabajar la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Mi nombre es Yelisana Fuentes Martis, mi compañera Natalia Andrea Calderón Martis. En el año 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración Nacional de los Derechos Humanos. En concreto, en el artículo 26, se define y reconoce por primera vez en el texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano. En el año 1955, en Colombia, mediante el decreto 1955, se crea el Instituto Nacional para Ciegos y Sordos, cuyo objetivo es garantizar los derechos de los colombianos ciegos con baja visión y sordos en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. Actualmente está regido por el decreto 1006 del 2004. En el año 1959 se da la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. En el año 1960, la UNESCO lucha contra las discriminaciones en la educación. En el año 1965, las Naciones Unidas realizan la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la cual entra en vigor en el año 1969. En el año 1968, la UNESCO define el dominio de la educación especial y se hace un llamado a los gobiernos sobre la igualdad de oportunidades a la educación y la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social. En el año 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos del Deficiente Mental. En 1975 surge la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, donde se reconoce el derecho, la necesidad y la urgencia de todas las personas con necesidades educativas especiales de recibir una enseñanza de calidad, donde tengan la oportunidad de adquirir un nivel aceptable, donde todos tengan conocimiento. En 1982, en España se crea la Ley de Integración Social del Minusválido. Es este Real Decreto se proponen las medidas para el desarrollo de un programa de integración escolar de alumnos con minusvalías en centros educativos ordinarios. En 1989, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas realizó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, donde fueron aprobados los principales derechos de los niños. La UNICEF en 1989 afirma la causa que merece más prioridad es la protección y desarrollo de los niños. En 1991, la Constitución Política de Colombia reconoce como derecho básico y universal la atención educativa de las personas con discapacidad. 1994, en la Declaración de Salamanca de la UNESCO se empieza a hablar de educación inclusiva, la cual implica acoger a todas las personas independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, culturales o de género en un sistema educativo. En Colombia, se expide la Ley 115 de la Ley General de la Educación, cuyo objetivo es regular el servicio público de educación fundada en los principios de la Constitución Política de Colombia. En 1997, la Ley 361 establece mecanismos de integración social de las personas con discapacidad y reitera todos los servicios de atención que requieren. Insta el acceso a la educación básica, media y superior de las personas con discapacidad. Y en el año 2001, la UNESCO inicia un programa emblemático de la educación para todos, sobre el derecho de la educación de personas con discapacidad hacia la inclusión. Los esfuerzos en materia de educación inclusiva están evolucionando para abordar así las necesidades y los desafíos únicos a las que se hace frente. Entramos a un nuevo siglo. En el año 2000, la UNESCO
A través del decreto 2082 organiza los servicios educativos a personas con limitaciones, no solamente físicas, sino también intelectuales, económicas o sociales. Asimismo, va avanzando esta línea y este tema, y en el año 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de leyes, implementa y adoptan la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades. En el 2007, la Organización del Sistema de Discapacidad se conforma y se lleva a categorizar diferentes discapacidades. En el 2008 se da la conferencia donde la educación inclusiva se ve como el camino hacia el futuro, evitando así la discriminación y tratando de evadirla. En el 2009 se reglamenta el servicio de apoyo pedagógico en el marco de la educación inclusiva. Se hace este un derecho más constituido. Entramos a la década del 2010. En el 2013, la ley estatutaria 1618 establece las disposiciones para garantizar el ejercicio de los derechos con discapacidad para niños, niñas y jóvenes en todo el país. Este camino sigue arduo y constante. En el 2015, las Naciones Unidas establece un artículo para garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, tratando de hacer menos la discriminación y tratando de incluir más a todas las personas en un ambiente normal y ordinario. En el 2017, a través del decreto 1424, se reglamenta el marco de la educación inclusiva y la atención educativa a los niños y niñas de todo el país. En el 2021, la educación inclusiva, aparte de ser norma y ley, se vuelve obligatoria. La inclusión reconoce la diversidad de las personas y responde a sus necesidades, atendiendo a contexto, población, etnia, lengua y otros motivos que hagan de un ser una persona integral. La Ley 2216 promueve la educación inclusiva para niños, niñas y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. Con la llegada de la Ley 2281 se busca reducir y eliminar la discriminación en la sociedad, haciendo de cada ser una persona apta en la sociedad y una persona importante. En el 2024, con el decreto 459, se garantiza los derechos de las niñas y niñas. Este camino ha sido un camino largo, ha sido un camino que ha tenido muchos altos y bajos, pero al sol de hoy ha sido el mejor camino que hemos podido enfrentar en cuanto a inclusión, ya que a través de las leyes y las políticas, el día a día de los niños con discapacidad por algún motivo ha sido sobrellevado.